el beneficio. Liliana Calvo, siguiente expositor, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo No sé, estás? bien, 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 bien. Mi nombre es Eliezer Gémez Jiménez, estamos desde la Ciudad de México, aquí parte del Congreso. No sé si podría compartir la pantalla para darle la presentación Sí, o, por favor. ahí está. Sí, muchísimas gracias. Entonces, el siguiente expositora, Liliana Calvo, nuestra amiga y colega Lili Calvo, es licenciada en Servicio Social, socio-terapeuta, mediadora familiar, supervisora, escritora, directora del Centro del Grupo Convivir y de la revista Conviviendo, una de las percusoras de trabajo socioterapéutico de Argentina. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Lili, con una de nuestras speakers en nuestro terciavo Congreso Internacional de Trabajo Social, CAPA 2024, el futuro del bienestar social, la salud mental y el talento humano de las organizaciones en la era digital. Así es que vamos a iniciar con tu tema, por favor. Sí, a ver, Gracias. no sé si tengo que volver a dar entrada al PowerPoint, porque, a ver, yo quería que se viera más amplio. Veo la pantalla completa, pero Claro, para que se vea la pantalla completa, pero para hacer eso, bueno, yo desde mi pantalla sí la veo completa. No sé cómo la aparezca a usted. sí, bueno, no importa, empecemos así. A ver, ante todo, mi agradecimiento a Carolina por la invitación a este valioso congreso y a todos los colegas que pueden estar viendo en este momento o que van a verlo luego a través del YouTube. En las directrices sobre salud mental en el trabajo, la Organización Mundial de la Salud propone la aplicación de intervenciones psicosociales que tengan como objetivo desarrollar habilidades de los trabajadores en el manejo del estrés. Y menciona una de ellas, que es la atención plena o el mindfulness. Esta práctica está muy relacionada con el enfoque gestáltico, en el sentido de que el enfoque gestáltico también nos propone estar en el presente, en el aquí y ahora, y tomar contacto con nuestra respiración, con nuestras sensaciones corporales, es algo que todo el tiempo los que trabajamos desde el enfoque le proponemos a las personas, a las familias, en los trabajos grupales. Entonces, si bien hay diferencias, obviamente, entre lo que es el mindfulness y la Gestalt, hay también puntos de coincidencia. El bienestar y la calidad de vida de las personas y de los profesionales forman parte de los objetivos de las intervenciones dentro del trabajo social, junto con el cambio, el desarrollo, las relaciones humanas saludables, la cohesión y la equidad social. Es decir, que dentro de los objetivos que tenemos como trabajadores sociales, también tenemos, ¿no es cierto?, como para qué de nuestro trabajo, este tipo de intervenciones que eleven la calidad y el bienestar de la vida de las personas. En 1966, la OMS nos habla sobre calidad de vida y nos dice que tiene que ver con la percepción que tienen las personas sobre las necesidades propias satisfechas o no.
Es decir, que para mejorar la calidad de vida de las personas es necesario que se cubran las necesidades básicas de salud, de vivienda, de pertenencia, de desarrollo y de empoderamiento personal. Para que este bienestar y calidad de vida sea efectivo, requiere de ser encarado de un modo holista, integral, es decir, de evolución, que toma en cuenta los nuevos enfoques sobre la promoción de la calidad de vida personal y profesional. Los conceptos de salud se fueron modificando a lo largo de la historia de la humanidad. Los griegos ponían el acento en una armonía del espíritu y del cuerpo, y hablaban de dos cosas fundamentales en el corpus hipocrático: la curación y la prevención de la salud. Y ahí, como trabajadores sociales, nosotros tenemos una importante labor que tiene que ver con la prevención, es decir, tratar de prevenir las situaciones de salud que pueden ser, digamos, problemáticas para una persona, para una familia, para un grupo de la comunidad. En la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, que fue realizada en 1986 en Ottawa, la Carta de Ottawa nos habla sobre la importancia que tiene que ver la promoción de la salud y lo que es salud para todos como una propuesta amplia hacia toda la comunidad. Entonces, la salud deja de ser solo visto desde lo biológico para empezar su camino a lo psicosocial. Se comienza a afianzar la salud como un derecho fundamental, al igual que la paz, los recursos económicos, de vivienda, un ecosistema estable y el uso de los recursos con equidad social. Es decir, que aquí vamos viendo cómo a lo largo de la historia se fue ampliando el concepto de salud, ¿no es cierto? Y hizo una gran evolución hacia también lo psicosocial. ¿Y qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud es proporcionarle a las personas y a las comunidades los medios para aumentar su salud y a su vez tratar de ver y de verificar sobre la misma. Entonces, para alcanzar ese bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo tienen que ser capaces de identificar esas aspiraciones propias, satisfacer sus necesidades y cambiar o adaptarse a las situaciones que tiene que atravesar. Entonces la salud empieza a verse como una riqueza de la vida cotidiana, donde vamos a tener en cuenta los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas de las personas. Así vamos viendo cómo se va ampliando, ¿no es cierto?, el concepto y vamos llegando a la promoción de la salud, al bienestar y a la calidad de vida de las personas. El concepto de salud, entendido como bienestar, trasciende la idea de vida sana y por eso empieza a mencionarse la promoción de la salud. Durante muchos años yo trabajé con talleres y con grupos con enfoque gestáltico en diferentes temáticos. Una de ellas fue un trabajo que realicé en un hospital público relacionado con elevar la autoestima
de las mujeres que se dedicaban a las tareas de la casa, lo que aquí llamamos amas de casa, donde todo el trabajo que íbamos haciendo y que tuvo que ver con la detección, digamos, de una problemática que yo vi participando de un taller para padres, y ahí empecé a escuchar las problemáticas de las mujeres, lo que se conoce como síndrome del ama de casa, ¿no? Mujeres que llegaban con problemas de dolores de cabeza, dolores corporales, falta de motivación, estados algunos con angustias, y entonces decidí darles un lugar, un espacio grupal donde pudiéramos trabajar. Y este concepto de promoción de la salud estuvo presente, ¿no es cierto?, en todo el trabajo que fuimos realizando. Eran espacios semanales de 2 horas de duración, donde hacíamos trabajos vivenciales y reflexivos y que ayudaban a estas mujeres a su lugar dentro del sistema familiar, ¿no? Empezando también a compartir con sus hijos, con sus esposos las tareas, empezando a eh, poder delegar en otras personas también y no ser solo ellas las que se hacían cargo. Entonces, aquí, en toda la base de este trabajo, estuvo muy presente la promoción de la salud en cuanto a tomar como importancia lo educativo, la alimentación, el hecho de contar con una vivienda acorde, siempre tomando en cuenta para nosotros desde el trabajo social la justicia y la equidad social. Comparto con Abraham Maslow respecto a que una sociedad o una institución pueden definirse como promotoras o como inhibidoras de la autorrealización de sus componentes. Los cambios, como hablaba hace unos minutos Víctor en su exposición, ¿no es cierto? Los cambios en las formas y en los modos de vida de las sociedades, las diferentes organizaciones del trabajo, del tiempo libre, todo esto afecta a la salud de las personas, o las promueve en un bienestar o les trae dificultades. Entonces, los tiempos del trabajo y del ocio tienen que promover a la salud de las personas. Y las actividades que surjan tienen que ser un estímulo y una motivación para el bienestar de las mismas. Entonces, en los equipos de trabajo es muy importante, ¿no es cierto?, tratar justamente de dar lugar a esta autorrealización de cada uno de los que integran el equipo. Dar lugar justamente a elevar la calidad de vida de los que integran el equipo. Porque nuestro trabajo es un trabajo que a veces produce mucho desgaste. Entonces, como coordinadores, como directores, tenemos que promover en los integrantes del equipo todo tipo de actividades, de reuniones que promuevan justamente la elevación de la calidad de vida de ellos. La pandemia del COVID introdujo un cambio significativo en la vida de las personas y de los profesionales. Podemos decir que fue un antes y un después. Fue un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis y también un tiempo de oportunidades. Aquí empezamos a ver cómo hizo figura la era digital. Ya la conocíamos, ya estaba a nuestra disposición muchísimos de los recursos, pero la pandemia los hizo cobrar dimensión porque nos permitió comunicarnos en forma virtual,
ponernos en contacto en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitch, y esto permitió una interrelación con las personas, porque empezaron a haber encuentros virtuales, atención también virtual, reuniones de equipos virtuales, formaciones que se fueron incrementando cada vez más. Empezamos a hablar de live, de videoconferencias en YouTube, en Zoom, en Meet, en WhatsApp. Es decir, algo que nosotros ya conocíamos, pero que nos ayudó y nos acompañó y que se instaló a partir de la pandemia en nuestro país, que es tan grande, obviamente nos permitió estar conectado con muchos lugares del interior del país, con recibir consultas del interior del país, poder formar también, ¿no es cierto?, colegas a partir de las comunicaciones virtuales. En Grupo Convivir, que se crea a partir de la posibilidad que tenemos nosotros en Argentina, a partir de la Ley de Libre Ejercicio Profesional del año 86, empiezan a surgir espacios de atención de trabajo social libre o autónomo en diferentes lugares de Argentina. Por esas épocas nos comunicábamos con los colegas que lo realizábamos, que no éramos muchos, vía email, ¿no es cierto? Pero obviamente el surgimiento de las redes sociales, la integración de las redes sociales a la vida de los profesionales, hizo que hoy en día se conozcan muchísimos espacios de trabajo social independiente en Argentina y que podamos estar conectados los profesionales que lo realizamos ya desde hace muchos años. Y antes existían, pero al no estar la posibilidad de estar tan conectados, eran como, a ver, personas independientes tratando de hacer su trabajo en la localidad donde estaban insertos, ¿no es cierto? Hubo una idea que propuse yo con otros colegas de crear una red de trabajo social independiente. Funcionamos durante un tiempo, hicimos jornadas en el interior del país, en Buenos Aires, escribimos artículos. Luego cada profesional siguió, obviamente, con sus propios espacios y esta red quedó ahí como parte de la historia del trabajo social independiente de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Grupo Convivir surge como un espacio de consulta, de formación y de tratamiento. En pandemia teníamos varios años de trabajo compartido, porque Grupo Convivir se inicia en el 2003 y la pandemia se instala en el 2020. Es decir, que teníamos muchos años de trabajar en equipo, de estar interrelacionados dentro del equipo. Pero igualmente se necesitó de un liderazgo ágil para hacer posible la adaptación a estos cambios hacia la virtualidad, porque las reuniones que se hacían presenciales, las propuestas de talleres y grupos que proponemos en el equipo que se hacían presenciales, tuvieron que empezar a ser virtuales. Tuvimos que adecuarnos a este cambio que introdujo la pandemia. Y entonces, si bien nosotros teníamos todo el trabajo de integración grupal, trabajo de talleres y de grupos presenciales, tuvimos que pasar a la otra modalidad. Para mí, desde Grupo Convivir, el trabajo en equipo siempre fue mi premisa. ¿Por qué? Porque vengo de una historia de haber atravesado
prácticas profesionales en diferentes espacios de salud y de educación, y estas experiencias profesionales siempre tuvieron que ver con el trabajo en equipo, no en forma solitaria. Y esto me marcó muchísimo, me dio una gran amplitud, ¿no es cierto?, del beneficio de lo que es poder crear un espacio transdisciplinario donde los profesionales de diferentes áreas pudiéramos estar relacionados y cada uno pudiera transmitir su saber y a su vez tomar lo que otro profesional desde su área transmitía también. Entonces, desde mi experiencia de trabajo en salud, en educación, donde siempre estuvo marcada por el trabajo con otras áreas profesionales, en Grupo Convivir también el objetivo mío era crear un equipo transdisciplinario, donde hubiera la presencia del trabajador social, del psicólogo, del psicopedagogo, del abogado, con la presencia de la colaboración del área de psiquiatría, ¿no es cierto? Y todos juntos pudiéramos brindar un abordaje integral a las personas que se iban acercando. Entonces, dentro de lo que es el espacio de supervisión y de formación del equipo, yo fui transmitiendo a los profesionales que se fueron integrando esta visión de trabajo transdisciplinario, ¿no es cierto?, donde entendemos que un solo saber no es lo que mejor puede dar la completud, ¿no es cierto?, de el abordaje que podemos realizar, que cuando somos más es como que el todo es más que la suma de las partes, ¿no es cierto? Esta concepción de trabajo intertransdisciplinario. Entonces, Grupo Convivir, que ya venía con toda una experiencia de trabajo grupal, se fue adecuando a los cambios, ¿no es cierto?, que tuvimos que hacer todas las personas en pandemia, ¿no es cierto?, y todos los profesionales. Y pasamos de hacer encuentros presenciales a ser virtuales. ¿Y qué hace que un equipo de trabajo sea productivo para sus miembros? Yo considero que cuando hay confianza entre los que lo integran, respeto por el otro, posibilidad de la delegación de tareas, unir voluntades, tener metas concretas y posibles de llevar a cabo. Todo el tiempo en nuestro trabajo proyectamos con el equipo diferentes, ¿no es cierto?, propuestas de trabajo, propuestas de investigación, porque de acuerdo a las consultas que nos van llegando, vamos viendo la necesidad de profundizar en muchos conceptos y de abrirnos a las nuevas, ¿no es cierto?, recursos, técnicas que puedan ayudar al trabajo del equipo. Entonces, es una retroalimentación constante, porque los profesionales del equipo a su vez van eligiendo dónde seguir formándose, aparte de la formación que nosotros dentro del equipo vamos transmitiendo, pero a su vez cada uno tiene la libertad de seguir eligiendo un camino, una formación, que luego, obviamente, la integra a su trabajo y de algún modo enriquece el trabajo de todos los profesionales del equipo. Entonces, estar abierto a los nuevos aprendizajes es algo que realmente ayuda, ¿no es cierto?, a la tarea cotidiana que vamos realizando.
Y por supuesto que exista un sentido de pertenencia al equipo, ¿no? Y hoy que hablamos de las eras digitales, incorporar los recursos para nosotros también fue un gran desafío. Es decir, poder estar conectados todo el tiempo a través del grupo de WhatsApp que tenemos, eh, donde son varios los grupos, porque son varias las áreas, tenemos un grupo en común que es Grupo Convivir, y después tenemos áreas dentro del equipo, entonces dentro de esas áreas también hay una comunicación constante, una actualización de cada profesional, de los casos que tiene a cargo, ¿no es cierto? Donde, bueno, las reuniones de supervisión obviamente son súper necesarias porque también ahí está el intercambio que nosotros vamos realizando todo el tiempo. ¿Qué nos pasó en pandemia? En principio, tratamos de no tener prejuicios ni preconceptos. La situación se presentó con muchos desafíos y cada profesional buscó conectarse con su interioridad y descubrir su sentir, su pensar y su poder hacer. Luego, definimos en esos encuentros el qué, el cómo y el para qué íbamos a llevarlo a cabo. Esto lo fuimos haciendo en el aquí y ahora de cada momento. La comunicación fue constante, día a día, con mucha presencia y compromiso de todo el equipo de profesionales, del staff y a su vez de los colaboradores externos que también tenemos. Porque cada área tiene colaboradores externos y a su vez tenemos instituciones con las cuales nos relacionamos y tratamos de conocer, en ese momento teníamos que conocer qué pasaba en las instituciones amigas con las que trabajamos muchas veces, pero en un momento dado los espacios que conocíamos presenciales desaparecieron. Los teléfonos empezaron a ser otros. Y entonces ahí tuvimos, en mi caso como trabajadora social, tuve que hacer todo un trabajo de investigación, de actualización de recursos, de actualización de teléfonos, de ver cómo las otras instituciones se iban manejando en la pandemia, de qué modo, si también iban a hacer la entrada de las personas en forma virtual y cómo la gente tenía que conectarse. Me refiero a instituciones públicas y a instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Oficinas donde muchas veces nosotros derivamos casos cuando hay situaciones de violencia y tenemos que derivar a los espacios de la justicia y también teníamos que saber cómo ellos se estaban manejando en ese momento. Entonces fue un trabajo intenso de intercambio que hicimos desde lo profesional y desde lo personal dentro del equipo y también fuera del equipo, ¿no es cierto? Donde obviamente la presencia de lo digital nos ayudó un montón, ¿no es cierto? El WhatsApp era nuestro espacio de soporte, sería, ¿no? Para poder estar comunicados. Aunque contábamos con los emails, ¿no es cierto? Y las redes sociales, pero el WhatsApp cobró mucha figura. La propuesta al equipo fue integral. Pusimos el foco en el bienestar y en la calidad de vida de los profesionales. Como les dije, los encuentros pasaron a ser virtuales, con una modalidad reflexiva vivencial. Y fuimos incorporando recursos a los encuentros que podrían ser beneficiosos para los profesionales y también
beneficiosos en la atención de los profesionales con las personas. Entonces, como las consultas que se fueron recibiendo fueron muy complejas, empezamos a ver muchos conflictos familiares, porque la gente tenía que estar en sus casas conviviendo, todo el grupo familiar, los padres trabajando, los niños y adolescentes en contacto con los centros educativos en forma virtual. Empezó a haber mucha conflictiva dentro de las familias y empezaron a llegar ese tipo de consultas. También empezamos a registrar pérdidas de empleo en muchas familias. Se perdieron espacios laborales, con lo que significa para un grupo familiar perder el sustento o tener la mitad o la cuarta parte del mismo, que en muchos casos fue lo que pasó. Y empezamos a recibir consultas de niños con muchos problemas educativos, pedagógicos, muchos problemas de trastornos del lenguaje, muchas dificultades de trastornos del desarrollo, adolescentes con ataques de pánico, con ideas suicidas. Tuvimos que conectarnos con el Centro de Ayuda al Suicida que hay en la ciudad de Buenos Aires, saber qué estaba pasando ahí, si realmente esto que nosotros íbamos visualizando era algo que en forma ampliada se estaba viendo. Y sí, ahí obtuvimos las respuestas de que sí, que realmente los adolescentes, los jóvenes, empezaron a tener muchas dificultades en lo que es el área de la salud mental. Todo esto fue generando mucho trabajo para los profesionales, muchas horas de estudio de los profesionales, de tener que a su vez los profesionales estar también en conferencia para saber qué pasaba en otras partes del mundo con esto y tomando contacto con las realidades. Entonces empezamos a ver un desgaste laboral dentro de los profesionales. No solo dentro de nuestro equipo, que si bien veníamos con un trabajo reflexivo vivencial, ¿no es cierto?, dentro del equipo, pero también en las consultas, en las supervisiones, empezamos a recibir información de un gran desgaste laboral, ya sea de trabajadores sociales y también de otros profesionales. Por ejemplo, profesionales que estaban en la primera línea de batalla, como se decía en ese momento, ¿no? Enfermeros, médicos, que a su vez estaban en consultas con los psicólogos del equipo y que también manifestaban un gran desgaste laboral por toda la tarea que tuvieron que realizar. Entonces, se hizo necesario para nosotros buscar recursos que pudieran favorecer al bienestar del equipo de los profesionales. Nosotros teníamos experiencia en la práctica del mindfulness, porque ya desde el 2017, dentro del equipo, se habían propuesto talleres presenciales de mindfulness con bastante apertura de las personas a participar de los mismos. Es decir, hubo un grupo de personas que se interesó, que no conocían de qué se trataba y se interesaron y participaron con una de las profesionales del equipo en estas actividades grupales. Es decir, conocíamos lo que era el mindfulness, teníamos experiencia en realizarlo en presencial, pero tuvimos que hacer un viraje también. Primero, sostener a ese grupo que venía haciéndolo presencial y se crea un grupo virtual
de mindfulness para esas personas de la comunidad, que a su vez se crea la profesional que lo coordina, la licenciada Grassi, crea el grupo de WhatsApp de mindfulness, que con el tiempo comenzó a llamarse el grupo de los resilientes. Ellos mismos se sentían que habían podido superar esta adversidad gracias a la práctica del mindfulness. Con lo cual, este grupo acompañó a todas las personas en el momento de la pandemia y todo el equipo estuvo también en presencia de ese grupo de personas de la comunidad. Entonces, la práctica empezó a tener también una figura muy importante dentro del equipo y en cada una de las reuniones de supervisión iniciábamos o finalizábamos con la práctica del mindfulness. Y a su vez, se crearon grupos de mindfulness para la comunidad en forma virtual y se crearon espacios individuales también de la transmisión de mindfulness a las personas que presentaban ciertos trastornos de ansiedad o situaciones de depresión o ataques de pánico, donde esta técnica está comprobado que es muy positiva y eficaz en estas situaciones que atraviesan las personas en momentos de crisis, ¿no es cierto? Como fue la pandemia, que fue un momento de crisis donde una catástrofe, como era titulada en su momento, generó crisis económicas y crisis sociales que atravesó a toda la población del mundo. Y nosotros también, como profesionales, estábamos atravesados por la misma situación que pasaban las personas. Es decir, por primera vez como profesionales estábamos todos en la misma situación. Los que consultan y los profesionales. Con lo cual, teníamos que hacer todo un trabajo interno nosotros como profesionales para poder, a su vez, acompañar mejor a las personas. Nosotros teníamos experiencia en la prevención del burnout. Habíamos presentado ponencias en el área de enfermería a los profesionales que atendieron los casos de un accidente tremendo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, que se tituló el caso Cromañón. Entonces, teníamos experiencias de haber realizado grupos de acompañamiento en situaciones de crisis o de catástrofes, promoviendo los conceptos de promoción de la salud, bienestar y calidad de vida de los profesionales, evitando el burnout. Pero esto, si bien veníamos con todo ese bagaje de experiencia, fue muy fuerte y entonces hizo como una vuelta más que tuvimos que dar todo el equipo de profesionales. Entonces, toda la actividad se orientó a promover un desarrollo más eficiente sería, ¿no? De la prevención del burnout o el desgaste profesional, que es algo que le pasa a todas las personas o profesionales que están en contacto con otras personas y que a veces se conoce como estar quemado, agotado, desgastado, exhausto, y que muchas veces en los espacios de supervisión, cuando los colegas trabajan en poblaciones vulnerables, donde a veces se sienten, ¿no es cierto?, muy demandados por la falta de recursos, por la tarea incesante, y bueno, expresan justamente
este desgaste, ¿no es cierto?, dentro de su tarea. Entonces, la actividad nuestra se orientó a tratar de prevenir dentro de lo posible ese desgaste dentro del equipo y también con la gente que asistimos. Cada sistema social, cada espacio laboral se constituye por una figura y un fondo. Y este entramado que se crea en el ámbito del trabajo tiene mucho que ver con los valores y con las creencias que sostenemos en la organización que creamos. Y dentro de nuestro equipo compartimos los profesionales muchos valores, ¿no?, que tienen que ver justamente con esta visión psicosocial. Es decir, las diferentes áreas del equipo, aunque no son especializadas como nosotros, los trabajadores sociales, en lo social, sin embargo, hay una conciencia social en el equipo. Y esto hizo mucha figura en ese momento. Y sigue haciendo figura, ¿no es cierto? Como les dije al comienzo, nosotros como trabajadores sociales promovemos el cambio, el desarrollo de las personas y tratamos de elevar la calidad de vida de las mismas. Nuestra ley de libre ejercicio profesional menciona justamente esto, ¿no? Elevar la calidad de vida de las personas, reinsertarlas, rehabilitarlas socialmente. Es decir, que como trabajadores sociales tenemos esas premisas, ¿no es cierto?, en nuestra tarea. El mindfulness es una práctica que tiene que ver con estar en el aquí y ahora, en contacto con nuestra respiración, con nuestras sensaciones corporales, sin juzgarlas, con una mirada compasiva, aceptarnos como somos, sin cuestionarnos, es una de las premisas que transmite también el mindfulness. Entonces, la respiración, que es uno de los soportes que tenemos todos los seres humanos, es lo que nos hace y nos posibilita volver a este aquí y ahora cuando muchas veces nos distraemos, nos dispersamos y nos salimos de esa conexión. Entonces, la conexión empieza con la atención consciente, con la respiración, ¿no?, tomando registro de la conciencia corporal, y ahí podemos decir que estamos en la conciencia plena, la atención plena. Al comienzo de esta exposición les hablé de las directrices sobre la salud mental, que es uno de los ítems de este congreso. Y la OMS, en esas directrices, hace hincapié en la promoción de los derechos humanos, el empoderamiento de las personas que tienen afecciones de salud mental. Y dice que la salud mental y el trabajo están en estrecha coordinación, sería, ¿no? A veces poder estar en un espacio laboral que nos promueve el bienestar o la calidad de vida nos hace un beneficio a nuestra salud mental, pero cuando esto no es así, deteriora también. Entonces, la salud mental tiene que ver justamente con un bienestar mental que le va a permitir a las personas hacer frente a esos momentos de estrés de la vida y desarrollar habilidades que adecuadamente nos hagan poder vivir más en conciencia y contribuir mejor a la comunidad. Es decir, en la medida en que la persona esté con mejor calidad de vida,
se beneficia a sí mismo y también beneficia a los otros. Estas directrices fueron muy importantes porque es aquí, en estas directrices, donde la Organización Mundial de la Salud habla de la atención plena y del mindfulness y la promueve como una intervención psicosocial. Es decir, que nosotros como trabajadores sociales dentro de nuestra intervención podemos transmitir estas prácticas a las personas en grupos, en las familias, ¿no es cierto? Y en nuestras formaciones, porque cada vez el mindfulness está más presente en diferentes espacios de la comunidad. Hay escuelas que están creando para los niños prácticas de mindfulness. Hay hospitales que integran la práctica del mindfulness. Hay instituciones educativas donde se transmite el mindfulness para los estudiantes. Es decir, cada vez ha tenido mayor presencia en la comunidad. Y yo creo que las directrices de la Organización de la Salud tienen mucho que ver también con esto. ¿Y cuáles son los beneficios que da el mindfulness a los espacios laborales? En principio, la reducción del estrés. Sabat-Zin fue un médico que empezó a hacer prácticas de meditación, zen, actividades de yoga, trabajó con maestros budistas y quiso llevar esas prácticas que para él fueron beneficiosas y hacer un trabajo de proyección para ser utilizadas en el área clínica. Entonces, Sabat-Zin, en la década del 70, hace una apertura, ¿no es cierto?, de llevar estas prácticas meditativas al área clínica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reducir el estrés y el dolor corporal. Los motivos, ¿no es cierto?, tuvieron que ver con hacer que las personas estuvieran más centradas en el presente, en lugar de estar centradas en problemas futuros, lo que comúnmente conocemos como mente rumiante, ¿no? Entonces, él descubrió que estar en el aquí y ahora, con atención plena, con conciencia plena, sin juzgarse, desde una mirada compasiva, prevenía, ¿no es cierto?, situaciones de alto estrés en las personas y a su vez en los profesionales prevenía el desgaste laboral. Pero también se fue descubriendo que tenía una función positiva en la capacidad resiliente de las personas. ¿Por qué? Porque empezaba a haber una mejor regulación de las emociones. Entonces, dentro de las organizaciones, trajo beneficios a los empleados de la organización, a los liderazgos de la organización, es decir, en conjunto a toda la organización. ¿Y qué es el mindfulness?, me preguntarán. Se basa en la meditación vipassana, que tiene 2500 años de antigüedad en la India. Tiene una raíz filosófica, que es el sati, que se entiende como la senda de la iluminación. Sabat-Zin, que se los mencioné, el doctor Sabat-Zin, hace la gran apertura a Occidente, ¿no es cierto? Porque si bien las prácticas vipassanas ya estaban, ¿no es cierto?, desde miles y miles de años atrás, y mucha gente las conocía, pero el trabajo de él fue maravilloso, porque él lo que hace es todo un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, donde lo que él lo llama la reducción del estrés basado en el mindfulness. Es decir, que
Él quiere investigar qué sucede en la práctica del mindfulness en estas situaciones de dolor crónico y de estrés. Y los resultados fueron muy positivos. Por eso se fue cada vez difundiendo más la práctica en Occidente. Se extendió en forma más amplia. Hoy en día hay libros, ¿no es cierto?, para niños, donde son un recurso para los papás porque ayudan, ¿no es cierto?, a través de audios, ¿no es cierto?, son audiolibros que ayudan a transmitir a los niños, los guían para poder realizar estas prácticas mindfulness. Entonces, ya desde la niñez podemos ir transmitiendo esto, ¿no es cierto? Por eso hay muchas escuelas que los están integrando, ¿no es cierto?, en los espacios de educación de la salud. El mindfulness es conciencia. Es una conciencia que la vamos desarrollando cuando prestamos atención concreta y sostenida, sin juzgar, como les dije, el momento presente. Y Sabat-Zin nos agrega algo más, nos dice que es un acto de amor con la vida, con la realidad, con la imaginación, con la belleza de nuestra persona, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y con el mundo. Estas son palabras de John Kabat-Zinn. Él dice que hay dos formas de practicar el mindfulness. Uno es esta práctica meditativa que les expliqué, ¿no? La conciencia, la atención, la respiración, la conciencia corporal y estar en ese momento realizándola. Pero también él dice que podemos ir integrándola en las actividades que vamos haciendo diariamente. Y ahí es donde vuelvo otra vez a la experiencia con las amas de casa. ¿Por qué? Porque las mujeres iban haciendo, hacían el café para la familia y a su vez llevaban la ropa a colgar y a su vez tenían que contestar un teléfono y a su vez le tocaban el timbre. Es decir, estaban en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, la práctica con ellas en ese momento fue centrarse en la actividad que estaban realizando, con conciencia plena sería, ¿no? Y ver qué les estaba pasando cuando tenían que saltar de una cosa a la otra, para que fueran registrando todos estos malestares físicos que iban diciendo, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, ¿no es cierto?, falta de motivación, que fueran registrándolo con conciencia plena. Entonces, llevar el mindfulness o la práctica de atención plena a las tareas, yo a veces les digo a las personas, aún viajando en un colectivo, se puede estar con atención plena cuando estamos en contacto con lo que nos va pasando interiormente y exteriormente con lo que recibimos de la afuera. Es un ida y vuelta, ¿no? Es decir, y de ese modo, de a poquito, vamos integrando la práctica del mindfulness. Una vez visité un monasterio budista donde había unos monjes que enseñaban prácticas meditativas. Y me acuerdo que el monje lo que nos transmitió en ese curso fue que hay que practicarlo, que es casi como lavarse los dientes. Es una disciplina que requiere práctica, no es solo saber de qué se trata, es saber de qué se trata y llevarla a nuestra vida cotidiana. A veces hay un minuto que se pare y se centre la persona, ya es un modo de estar con atención plena en ese minuto, con el registro de la respiración. Muchas veces en las consultas, a veces de personas que tienen que ir a una presentación laboral, es fundamental que la persona
justamente, ¿no? Eso que hacemos habitualmente y no sabemos, pero que respiramos hondo, bueno, eso tiene que ver con esto. A veces respiramos hondo porque nos conectamos con la respiración en ese momento de tensión que tiene la persona que tiene que atravesar, ¿no es cierto? Ser observada, juzgada, calificada, como es la presentación laboral muchas veces, y poder volver a la respiración, tomar ese aire, nos ayuda a enfrentar esa situación. Entonces, algo que nos surge a veces naturalmente tiene que ver con esto, con el soporte interno, porque tenemos soportes internos y soportes externos. Los soportes internos tenemos es la respiración, la columna vertebral, los pies donde nos sostenemos. Y también tenemos recursos, soportes externos, ¿no? Yo cuando trabajo con los colegas les hago hacer una tabla de soportes externos de acuerdo a sus necesidades profesionales en relación a qué personas o qué instituciones los pueden acompañar en determinadas situaciones profesionales que tienen que atravesar, ¿no? Es un listado muy largo de si necesito a alguien que me escuche cuando atiendo un caso complejo, pum, 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 ¿a quién recurro? Un nombre, alguien, una persona, una profesional colega que me va a escuchar y que a lo mejor me va a acompañar porque tengo un caso difícil y no sé cómo seguir adelante, por ejemplo. Si necesito formarme como profesional en determinada recurso formativo, pum, 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 ¿qué espacios de formación cuento? Es decir, vamos haciendo todo un listado de las necesidades que puede tener un profesional y a su vez vamos viendo los soportes externos, ¿no? Que desde ya es el piso que nos sostiene y desde ya son las personas de nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Cuando los vínculos son saludables, son soportes para nosotros. Y en el caso profesional, también necesitamos soportes externos, soportes que nos acompañen en la tarea. Yo tengo muchos años de haber transitado por diferentes espacios laborales y siempre aprendo algo nuevo cuando elijo seguir formándome. Siempre descubro algo que a lo mejor lo conocía, pero de un modo diferente porque está expresado por otro profesional, en otro contexto social y con otros compañeros de curso. Entonces, esos para mí son los soportes profesionales que podemos tener nosotros como trabajadores sociales. Y en el trabajo independiente, hoy en día, las redes, ¿no es cierto?, son fundamentales como soporte, porque nos permiten estar conectados, conectadas, nos permiten intercambiar, ¿no? Compartir experiencias, debatir inclusive, ponernos de acuerdo o estar en divergencia, pero también todo eso hace crecer. Todo lo que podamos compartir siempre ayuda a la evolución. Hoy estamos en un momento muy importante dentro del trabajo social, fundamental diría yo, en un cambio muy importante y muy valioso, donde está haciendo figura en el mundo el trabajo social. Hay muchos espacios de trabajo social, muchas formaciones nuevas de trabajo social. Y yo cuando hablo con jóvenes profesionales, siempre les digo, fórmense, aprendan las nuevas corrientes, inclúyanlas en sus abordajes, porque esto enriquece la práctica profesional. Entonces, el desafío que tenemos hoy como trabajadores sociales es estar abierto a lo
digital, a lo tecnológico, a las nuevas corrientes que van surgiendo, a las que se expresan en este momento, que tienen historia atrás, tienen mucha historia. Y esto es lo que tenemos que valorar, porque todos los caminos y todos los cambios se pueden hacer cuando vemos el camino recorrido, el corrido que hicieron los que nos antecedieron. Y ahí nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer un cambio significativo, ¿no es cierto?, a lo que vamos realizando, porque nos apoyamos en la historia del trabajo social y a su vez vamos hacia la evolución del trabajo social. Acá, bueno, está lo que les acabo de explicar, ¿no? Cuando hablé de soportes internos y hablé de la respiración, ¿no es cierto? Lo importante de ir y volver cuando nos vamos, porque hay mucho más que les puedo contar, pero porque el mindfulness tiene unos ciertos principios también, ¿no? Que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la concentración, con la ecuanimidad, con la paciencia, porque tenemos que ser pacientes y probar, intentar, ¿no es cierto? Y si nuestra mente se va, la traemos de nuevo con la respiración. Cuando vemos muchas veces que estamos más calmados, eso nos va a producir una cierta alegría, porque hemos logrado lo que queríamos, ¿no es cierto? Pero necesitamos determinación. ¿Y esta determinación cómo se logra? Cuando nosotros vemos que nos estamos dispersando, nos queremos parar y queremos ir a buscar un libro, queremos ir a abrir una ventana o queremos... Y volvemos a la respiración y volvemos nuevamente. Entonces, registramos las necesidades, pero también tenemos la determinación de continuar con la práctica y de poder seguir unos minutos con esa conciencia plena que nos ayuda, ¿no es cierto?, al bienestar. Bueno, acá tenemos otra definición de otro autor que transmite sobre mindfulness, y él nos habla, obviamente, que rompe como actitudes mentales, ¿no? Y mecanismos disfuncionales también. Tiene un beneficio en los senderos neuronales, lo que hoy hablamos como neuroplasticidad, ¿no es cierto? Esta facilidad que tiene el cerebro, estos desafíos que le ponemos al cerebro, ¿no es cierto? Y que son tan positivos. Entonces, la práctica del mindfulness nos da muchas veces una actitud menos crítica, más abierta, ¿no? Más de aceptación de nosotros mismos y de los otros. Es como ida y vuelta todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, este es un trabajo que yo propongo, que no sé si hay tiempo de proponerlo aquí. 2 minutos. Bueno, Está muy interesante el tema. en principio, a ver, los que están a lo mejor en este momento conectados y vos también, pueden tomar contacto con la respiración, entornar los ojos si pueden, hacer una inspiración profunda y exhalar lentamente. Inspiro, retengo el aire que necesito y exhalo profundamente. Nuevamente hago una nueva inspiración profunda, retengo el aire que va nutriendo mis pulmones, varias partes de mi cuerpo y exhalo profundamente. Y una tercera inspiración profunda, retengo el aire y exhalo profundamente. Tomo conciencia de mis sensaciones a medida que fui haciendo esta respiración. ¿Cómo está ella? ¿Cómo es mi ritmo respiratorio? ¿Cómo entra y sale el aire?
cómo late mi corazón. Si siento alguna tensión en alguna parte de mi cuerpo, registro esa tensión. Y si necesito hacer algún movimiento, hago un movimiento que me ayude a estar en una posición más cómoda. Si tengo los pies apoyados en el suelo, registro ese apoyo que me brinda el suelo, ese soporte que tengo. Y vuelvo nuevamente a la respiración, tomando conciencia de lo que fui registrando, de las cosas que me fui dando cuenta a medida que tomé contacto con ella y con las sensaciones que fui sintiendo. A veces iniciamos con el equipo, como les dije, con estos trabajos respiratorios, a veces los cerramos con trabajos respiratorios y a veces son la propuesta para las familias también, para que dentro de las familias los papás hagan esta práctica y la puedan transmitir también a sus hijos. Y esto es un poco un día, ¿no es cierto? Un día mindfulness sería, ¿no? Donde iniciamos con una respiración consciente, tomamos también, nos vamos dando cuenta de una alimentación más saludable en nuestras vidas, hacemos nuestras rutinas que hacemos habitualmente en la mañana. Si podemos salir a la naturaleza, lo hacemos, porque la naturaleza nos nutre, nos da toda esa energía, ¿no es cierto?, que nos permite cargar, como se dice habitualmente, cargar pilas para poder seguir. Ser conscientes de si dormimos bien o no, ¿no? ¿Qué pasa con el sueño? Si este sueño es armónico o no. También miramos esto, porque también ayuda en eso estas prácticas, ayudan a tener un mejor sueño. Entonces, y luego, cuando tenemos que irnos al ambiente laboral o si trabajamos en forma virtual, tomémonos respiros, tomémonos respiros. Si voy presencial y tengo que, a lo mejor horario de trabajo, de salida, de comida, trato de ver en la zona donde estoy si hay algún lugar donde hay un espacio verde y me voy a nutrir un poquito de ese espacio. Si estoy en mi casa y trabajo virtualmente, trato de hacer un break entre cada una de las atenciones y poder pararme, dirigirme a otro lugar, tener contacto con otras cosas y para poder seguir, porque la tarea a veces es realmente compleja, difícil. Trabajamos con la angustia de las personas, con la carencia de las personas, con los conflictos en las familias, y todo eso incide también en nosotros como profesionales. Entonces, como somos el instrumento, nuestro cuerpo es el instrumento que tenemos para nuestro trabajo, estar en contacto con nuestro cuerpo y saber cómo estamos nosotros ayuda totalmente al trabajo que realizamos. Bueno, acá están mis espacios en las redes, que como dijo Víctor, venimos de otra generación, pero tuvimos que ayornarnos a lo nuevo, y yo agradezco a lo nuevo. Ahora estoy investigando sobre inteligencia artificial en el trabajo social. Hicimos en el equipo todo un encuentro relacionado a la inteligencia artificial desde cada área, a ver qué nos podía aportar y qué no, ¿no es cierto? Yo creo que va a aportar en muchas cosas que tengan que ver con lo administrativo, con la sistematización, con los informes sociales. En esas cosas creo que la inteligencia artificial va a ayudar un montón. Tal vez nosotros vamos a ser todavía muy necesarios como profesionales. En nuestro caso, no va a ser como a lo mejor en un supermercado donde una máquina pueda cubrir a la persona. En nuestro caso, nuestra presencia va a ser importante y seguir siendo, pero integrar estas nuevas cosas
van a hacer que nuestro trabajo también sea más fluido, podamos brindar más a las personas. Entonces, tenemos que investigar, que leer, que integrar todas estas cosas a nuestros trabajos. Así que bueno, todos los espacios están abiertos al intercambio. El de Instagram, el de Facebook, hay grupos, hay blog, hay diferentes espacios que van a ayudar a que estemos en contacto, digamos, con los demás colegas y con los demás profesionales. Este año hice una formación de genosociograma en un espacio de Perú y se integraron profesionales de otras áreas, no solo del trabajo social. Y fue de un enriquecimiento tan valioso, porque de eso se trata, del compartir con otros, en otras áreas también, donde nosotros como trabajadores sociales tenemos tanto para aportar. Esto es lo que me dicen a mí los colegas del equipo, ¿no? Cuando las personas asisten a los espacios de familia y los profesionales que atienden en forma individual me dicen, gracias Lili, porque a partir del espacio de familia no sabés todo lo que pudimos seguir trabajando. Es decir, los trabajadores sociales somos un recurso fundamental en los equipos. Hace poco lo puse el Día de la Salud Mental. Somos fundamentales en los equipos de salud mental, los profesionales del trabajo social. Tenemos un lugar muy importante y tenemos que habitarlo, porque este también es nuestra gran tarea. Yo vengo de una generación donde hubo que trabajar mucho, muchísimo, para posicionar al trabajo social en muchos espacios que no estaba posicionado. En el hospital no tuve inconvenientes, porque estaba todo muy bien diagramado. Yo pertenecía a un servicio social y mi lugar estaba dado. En la escuela lo mismo, estaba en un equipo de orientación escolar y mi lugar estaba dado. Pero hay otros espacios laborales donde a veces, por situaciones de competencia, de rivalidades con otras áreas, surgen dificultades. Entonces, tenemos que hacer saber lo que hacemos los trabajadores sociales. Yo creo que mi misión de vida profesional ha sido esa, hacer conocer lo que hacemos, trascenderlo, valorarlo en principio nosotros como trabajadores sociales y luego también que lo valoren los demás, las otras áreas. Y bueno, con esfuerzo, trabajo, perseverancia, se logra. Así es, pues muchísimas gracias por esta exposición de un tema muy interesante, licenciada Liliana Calvo. Y pues nada más un comentario. Gracias por compartir la experiencia del trabajo del grupo Convivir, como así también la herramienta referida al Mindfulness por parte de Marcelo Campuzano y de parte de Caro, pues le agradecemos muchísimo por su participación. Es un tema muy interesante y pues este video será guardado para las próximas. Este, entrevistas porque si alguien quiere consultarlas, ya está ahí guardado en los canales de YouTube de Capaz Social Works. Muchísimas Perfecto, gracias. perfecto. No, Y muchísimas gracias a ti. Nuevamente, muchas gracias a Carito, que es Carito, una amiga, una colega que estimo muchísimo por su empuje, por su valor, por su constancia y por la promoción que hace del trabajo social. A ti te conozco recién y te agradezco también, y a todas y todos los colegas que seguramente van a ver a lo mejor en otro momento la exposición. Muchas gracias. muchísimas gracias a usted, licenciada.